revisión final y lo impulse a principios del periodo de sesiones ordinarias. Pero de ninguna manera hemos desistido, al contrario, ha sido un año muy arduo, de 25 reuniones de trabajo, de manera que queremos ofrecerle a la comunidad de Pinamar el resultado de todo ese trabajo. Pero se habló también de la posibilidad de que se trate estos 28 excepciones en Ostende y otras 9, creo, en el partido de Pinamar. ¿Qué pasa con esto? Bueno, fue parte de lo que yo les explicaba, algunas de las instituciones que se han agregado en los últimos meses y que les señalaba que venimos trabajando desde el 2012, pero en lo que hace a nuestra labor específica en el Consejo, desde el 19 de enero de este año, y que había alrededor de 40 expedientes aguardando que se llegara a un acuerdo respecto al tratamiento general del COU. Sí. Y les planteaba que detrás de cada expediente hay gente de carne y hueso que espera la resolución de sus peticiones, en algunos casos incluso con situaciones familiares o de salud, que uno, si lo mira fríamente, puede decir, bueno, no tiene relación directa, y bueno, sí la tiene, porque hay muchísimos casos en Ostende, más precisamente, de pequeños comercios de despensas, kioscos, que han estado funcionando durante varios años en forma irregular, pero que no responden a ninguna especulación, sino por el contrario a una cuestión de subsistencia de la propia familia involucrada. Bueno, en estos casos, y en función de que las instituciones hace 4 años, yo suscribía por una de ellas, le habíamos pedido al Consejo Deliberante que primero tratara el proyecto en general y que después atendiera las peticiones particulares, les comentamos este jueves pasado a todos los presentes en la reunión del CAU que se resolviera en un sentido o en el otro la aprobación del código actualizado o se lo girara al Ejecutivo para una revisión final. En cualquiera de los dos casos, digo, íbamos a habilitar el tratamiento de todos estos expedientes que no tienen que ver con inversiones inmobiliarias o con pedidos de excepción en ese sentido, sino, como decía, cuestiones socioeconómicas familiares, y les vamos a dar una pronta resolución con el consenso de la mayoría de los concejales. Pero es que además esto tiene que dar lugar, porque tampoco se puede manejar in eternum las cosas. Augusto, insisto, tanto para si están de acuerdo en el proyecto, si hay que modificar, porque creo que a esta altura del partido nadie ha mantenido la idea loca de decir, no, esto es así o nada. Por lo tanto, digo, pero llega un momento en el que hay que dar soluciones. Cuando hablas vos, y hablamos de esto de Ostende, es que tiene que ver con una situación de la comercialización o de los comercios allí, que realmente merece y amerita desde hace bastante tiempo que se le dé solución. Sí, totalmente de acuerdo. Incluso, digamos, no se limita solo a Ostende, hay un sector de la avenida Intermédanos que requiere claramente una actualización de su zonificación. En fin, tratamos de hacer un trabajo consensuado, fuimos incorporando todas las modificaciones necesarias en función de lo que iba opinando cada bloque. Por supuesto, un proyecto de este tipo no puede responder el 100% a las expectativas de cada uno en particular, ni siquiera a las mías que fui quien lo impulsó en esta etapa. Por el contrario, si me preguntás, es una reforma muy modesta. Me decía un colega aquí del CAIP, me dice, se queda corta la reforma, después de 29 años de vigencia del COU, tal vez había que avanzar en algunas cuestiones adicionales. Ahora bien, en aras de ese consenso, hemos arribado a un anteproyecto que por lo menos soluciona las cuestiones más acuciantes en relación a Ostende y su desarrollo y algunos puntos más, y preveemos que en 2 años y medio, esto estaría entrando en vigencia, si todo anda bien, el 1 de julio del 2017, del año entrante, sí. Y en solo 2 años y medio se produciría una primera revisión para verificar en el terreno cómo ha sido la actualización de la norma, y después cada 5 años, como debiera haber sido y no pasó en casi 30, cada 5 años se revisará por la composición futura del Consejo Deliberante para ir verificando algunas cuestiones en este contexto que tienen que ver con esto que se va a modificar. Una de ellas tiene que ver con los 3 metros de retiro que habitualmente se ha exigido en Pinamar
para la construcción y para los loteos. ¿Se mantiene cuando se aprueba la plusvalía o al aprobarse eso ahí desaparece? No, no. La plusvalía tiene que ver con otras cuestiones, que es la posibilidad de construir más metros por un cambio de zonificación, es decir, lo que se llama FOT, factor de ocupación total. En general, la cuestión de los retiros se mantiene en la mayoría de los casos. Lo de los 3 metros es típicamente la situación de las zonas unifamiliares. En las zonas comerciales se suele trabajar con otros. En el caso del retiro lateral, por ejemplo, en la parte baja, en el basamento, no se exigen retiros, y sí, digamos, en esa misma edificación en altura. Así que, en ese sentido, como es una cuestión que ha sido largamente estudiada y, digamos, ha tenido buen resultado en general, reitero, estamos hablando de la parte unifamiliar, eso se mantiene. Sí, se toma en cuenta, por ejemplo, para algunas situaciones de la zona residencial artesanal, que es lo que sería el barrio San José, lo que serían algunas zonas de Ostende. Ayer se planteó, creo que concurrió el señor Ávila, hombre de lo que tiene la responsabilidad de Hábitat y no sé cómo el título Hábitat más largo. Y vivienda. Y vivienda, Hábitat y vivienda, gracias, Higuito. Por una situación que se ha generado en la adjudicación, en el loteo de Sindicato de Trabajadores Municipales. ¿Qué se planteó o qué nos podés contar en todo caso de lo que ayer hablaron? Bien, concurrió Fernando Ávila, que es el director de Hábitat y Vivienda. Nosotros habíamos pedido que nos remitieran 2 expedientes con los antecedentes de la forma de adjudicación de los loteos municipales. En este caso en particular hay un vecino que peticiona respecto a que ha sentido vulnerados sus derechos. Su mamá era empleada municipal, muy querida por todos, falleció y sus herederos tenían la expectativa de poder continuar ellos con la adjudicación. Este es un plan que llevó a cabo el Sindicato de Trabajadores Municipales, viene de una gestión anterior por la cual el municipio le cedió la fracción, y el propio sindicato después, entre sus afiliados, fue adjudicando los lotes. Nosotros para adelante creemos que no es el mecanismo, nos parece mucho más adecuado que sea la propia Comisión Municipal de la Vivienda la que, con todos los resguardos de transparencia, adjudique siempre y cuando se haga en tierras municipales. Por supuesto, cualquier sindicato o cualquier institución tiene la posibilidad de comprar una fracción para lotearla y adjudicarla a sus afiliados, y así se regirá por su normativa interna. En este caso particular es una situación heredada, tenemos que darle la mejor solución posible. Fernando Ávila está llevando adelante los trámites de escrituración para que esos adjudicatarios pasen a ser propietarios en forma gratuita en función de la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, pero se encontraba con el escollo de que para la ley quienes tienen que adjudicar definitivamente cada uno de los lotes a los beneficiarios previo al paso de escrituración es el propio Consejo Deliberante, situación que no había ocurrido, lo había adjudicado el sindicato, el ejecutivo de ese momento había convalidado por decreto y lo había enviado para que lo homologue el Consejo. Bueno, no es ese exactamente el mecanismo, pero bueno, la dificultad que eso tiene es que hay gente, varios familias de empleados municipales que ya están viviendo allí, que por supuesto nadie pretende ni mucho menos perjudicarlos. Lo que va a haber que resolver son entre 2 y 3 casos que tienen algún tipo de litigio entre los eventuales adjudicatarios, y para eso, bueno, deberemos seguramente convocar a las autoridades del sindicato municipal y ponernos de acuerdo en ese sentido. Hablaba recién yo con Diego y le comentaba en la nota que le hacía al secretario de Gobierno ayer respecto de que el 29 está previsto la asamblea pública para la tarifa de Montemar. ¿Qué nos podés contar?
Bueno, yo no estoy integrando la Comisión de Audiencia Pública, pero sí, por supuesto, estoy al tanto. Es una de las varias cuestiones que estaban pendientes de convocatoria. Las otras tienen que ver con la habilitación de establecimientos nocturnos. Sí. Y bueno, este mecanismo de la audiencia pública, que es una manera de darle participación a la gente, ha terminado siendo engorroso por la falta, digamos, de convocatoria por parte de quienes debían hacerlo. Así que lo que está tratando el Ejecutivo actual, hay casos que vienen esperando hace más de un año, bueno, es justamente poner al día esa situación, y si bien la fecha es complicada para todos quienes desarrollamos alguna actividad comercial en Pinamar, bueno, no hay otro remedio que hacerlo en este momento, y seguramente allí los usuarios del transporte público tendrán también la posibilidad de plantear sus pretensiones o sus reservas en este sentido. No, el 29 de diciembre, ¿no están tratando de buscar trabajo el usuario? Sí, bueno, por eso digo, Diego, Claro. pero lamentablemente se venía postergando por cuestiones que no son, digamos, propias del Consejo Deliberante, y bueno, se ha... Recordemos que no es vinculante la audiencia pública. Además, yo allí tengo una serie de reparos en relación a esto, no porque no se pueda participar por parte de la ciudadanía, al contrario, pero creo que terminan siendo mecanismos burocráticos, engorrosos y que no aportan soluciones. No, la del presupuesto, ¿te pareció correcta, la audiencia pública? No, lamentablemente me parece que algunos, digamos, algunos personajes de la política local, en un afán de tener un minuto de gloria o de fama, quitaron la posibilidad que vecinos por ahí con una pretensión más genuina de plantear sus reparos a un aumento de tasa de esa magnitud, o a la propia deficiencia municipal en cuanto a la prestación de los servicios que se deben retribuir con esas tasas, lamentablemente le quitaron ese espacio. Es parte del aprendizaje que tenemos que hacer como sociedad. La gente igual conoce, es una comunidad chica la nuestra, conoce quién es quién en cada uno de los casos. La mayoría de quienes allí opinaron han pasado por la función pública, y es cuestión de revisar, digamos, cuál ha sido su accionar en ese sentido. La lástima es que, como digo, podría haber habido a lo mejor 20 vecinos más que genuinamente plantearan posiciones que tienen que ver con lo que allí se estaba debatiendo, y que no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Sí, lamentable. Augusto, ¿hay fecha del presupuesto? Sí, finalmente se convocó a la Asamblea de Mayores Contribuyentes para el 5 de enero, pero con 2 reuniones previas informativas. Una va a ser mañana, jueves 22 a las 8 horas, y el jueves 29, es decir, el jueves de la semana que viene, es la segunda reunión informativa para todos los mayores contribuyentes, que era lo que charlábamos con ustedes la semana pasada, en relación a la necesidad de habilitar el debate con quienes van a tener que finalmente votar, que son los mayores contribuyentes también. Y el horario, que puede parecer como muy temprano, las 8 horas, tiene que ver también con justamente la época de la temporada que estamos transitando, y como hay varios de los mayores contribuyentes que son comerciantes, quisimos alterarles lo menos posible su tarea diaria, y por eso lo planteamos temprano, a propuesta de uno de los bloques de la oposición, y estuvimos todos de acuerdo en ese sentido. Augusto, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes, un saludo para todos. Hasta luego. Estamos hablando con el concejal